Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos aquellos que están mirando de allí del otro lado. Queremos saludarles en esta tarde. Bueno, quien te habla, la pastora Sandra de Laos. Y quiero desearte la más rica bendición en este día precioso, en este día maravilloso que hemos tenido hoy. Y bueno, hoy ya ha llegado la noche. Es un tiempo donde vamos a seguir hablando, ¿no?, de la palabra de Dios en este tiempo. Hace un momento estábamos hablando allí sobre una reflexión, ¿sí? Aquí el pastor estaba dando una reflexión. Y qué bueno es poder estar, ponerse de acuerdo para poder trabajar para Dios, porque es lo más importante en este tiempo, la unidad, ¿sí? La comunión, ¿sí? Cuando usted tiene comunión con Dios, tiene comunión con los que están a su lado, ¿sí? Por eso me sorprendí cuando mi esposo ahí, el pastor, estaba leyendo esta reflexión que él dio. Allí dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, traje una reflexión para hablar sobre los temores. ¿Qué significa temor? ¿Qué significa el temor? Porque dice que él buscó a Dios. Y creo que en estos acontecimientos que estamos viviendo, muchos estarán buscando a Dios en este tiempo, buscándolo de diferente manera, ¿sí? De diferente manera buscar a Dios. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él que está cercano, está cerca. Él está cerca nuestro. Él está cerca, Él está a mi lado en este momento, Él está a mi lado. Yo siento que Él está a mi lado. Amén. Por eso esta palabra: y me libró de todos mis temores, ¿sí? Recuerde que tenemos número de teléfono, ¿sí? Ya me han estado llamando por pedido de oración, hemos estado orando, ¿sí? Tenemos esta caja, esta urna aquí, donde cada una de las peticiones que vienen hacia nosotros, y ponemos aquí. Oramos a Dios, oramos al Padre, le rogamos, le pedimos que se haga su voluntad. Porque este es el tiempo donde nosotros oramos y clamamos y que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Que a veces pedimos y Señor, pero si no está en la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos pedirle al Señor, orar a Dios y decirle: Señor, hágase su voluntad. Y darle gracias al Señor por estos tiempos que estamos viviendo. Yo quiero hablarte aquí la palabra del Señor, una palabra donde justamente hablaba del temor, ¿sí? Y quiero leerte allí la palabra del Señor, ¿sí? Se encuentra allí en el libro de los Salmos, Salmo 91, un salmo quizás muy predicado muchas veces, quizás muy leídos, ¿sí? Y por gente que no entienden quizás también este salmo. Esta es una promesa, una gran promesa ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, ¿sí? Es una promesa, siempre y cuando nosotros estemos a la voluntad de Dios y a la obediencia de Dios, ¿sí? Vamos a tener esta promesa que Dios nos ha dejado, ¿sí? Yo quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darle lectura a este salmo. Salmo 91, pero voy a leerte aquí un versículo y luego vamos a leer los otros versículos de la palabra de Dios. Quiero comenzar con este versículo en esta noche, en esta tarde. Aquellos que estarán mirando allí de diferentes lugares, ¿sí? Y hoy meditaba, no solamente hoy, sino que durante todos estos días meditaba realmente cómo está siendo predicado este Evangelio de Dios, este Evangelio de Jesucristo, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de las internet, a través de diferentes
por WhatsApp, hoy este evangelio se está predicando por todo el mundo. ¿Será que Dios quiere que vuelvas a Él? ¿Será que Dios quiere que tú lo reconozcas como el único y Señor y Salvador de tu vida? ¿Será eso que Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor y misericordia en su palabra, ¿sí? Pero también dice en su palabra que Él es fuego consumidor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice allí la palabra del Señor en el capítulo 91 de los Salmos, tiene como título Morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero te voy a leer el versículo 9, donde dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mira la promesa que hay en este salmo, en este versículo de la palabra de Dios. Y yo me aferro a esta palabra, yo me aferro y la grabo en mi corazón, ¿sí? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ¿sí? En este salmo dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Él es nuestra esperanza. Hoy podemos ver la situación estos acontecimientos que estamos viviendo, es que ya ha sido todo profetizado, ¿sí? Esto ya todo ha sido escrito en la palabra de Dios, las cosas que se iban a ver durante los tiempos, ¿sí? Pero nosotros, los hijos de Dios, para nosotros no es noticia, porque ya lo hemos leído en la palabra de Dios, ¿sí? Yo le creo a la palabra de Dios, ¿sí? Yo me aferro a su palabra, me aferro a su promesa. Porque dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni te tocará, ni plaga tocará, ¿sí? Tu morada. Nada vendrá a tocar a tu vida, siempre y cuando nosotros estemos en una comunión íntima con Dios, y le creamos a Dios, que Él está con nosotros, Él está en todo momento, ¿sí? Y dice la palabra, yo quería leerte allí en el libro de Lucas, ¿sí? Donde quería hablarte un poco realmente de estos acontecimientos que habían sido ya profetizados allí, que Jesús habló sobre las señales, ¿sí? Habló sobre estas señales. Dice que señales antes del fin. Miren, ¿sabe? Cuando empezaron a ocurrir estas cosas, meditaba realmente y me alegraba porque como una hija de Dios, ¿sí? Como creyente del Señor, ¿sí? De que todo esto demuestra que el Señor Jesús viene pronto, dice que vamos a ser arrebatados por Él, ¿sí? Pero por eso en este tiempo, nosotros como hijos de Dios, la iglesia debe estar preparada, ¿sí? Ya no digan, no me tengo que preparar, no, ya tenemos que estar. El otro día hablaba con mi hija y ya tenemos que tener la artillería, tener todo ahí, ¿sí? Estar preparado, ¿sí? Estemos como esas vírgenes, prudentes, ¿sí? Que dice que tenían sus lámparas encendidas, ¿sí? Y esperando escuchar la voz, ¿sí? Esperando escuchar la voz ¿de quién? Del esposo, ¿sí? Que Él viene pronto por su iglesia. Y allí en el libro de San Lucas 21, capítulo 21, 11 y 13, te voy a leer, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Miren, todas esas cosas que hemos estado viendo durante todo este tiempo, ¿sí? Mientras nosotros con el pastor, mi esposo, salimos a predicar la palabra y hablar, porque para eso me ha escogido el Señor, para que yo hable de Él,
para que yo lo levante, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y entendí realmente por qué este evangelio debe ser predicado por todo el mundo, ¿sí? Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, ya lo hemos visto, hambre, mire, pestilencia. ¿Y qué es pestilencia? Peste, enfermedades, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo esas enfermedades? ¿Qué está pasando hoy con el virus? ¿Qué está pasando con todas esas enfermedades, con esa plaga, con esas cosas que ha venido? Y dice la palabra del Señor, y esto os será ocasión, miren, el versículo 13 del libro San Lucas, capítulo 21, versículo 13, dice, y esto os será de ocasión para dar testimonio. Mire, preste atención a esta palabra. Y esto os será ocasión para dar testimonio cuando haya pasado todas esas cosas, terremotos por diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá temor, habrá miedo, preocupación, pánico. Dice, y esto os será ocasión, mire. ¿Ocasión para qué? ¿Para qué será esto? Para dar testimonio. Usted debe de dar testimonio en este tiempo. Hablar de Cristo. Hablarle a aquel que no conoce de Dios. ¿Sabe? Quiero contarte algo que me sucedió hace muy poquito, sin más lejos, ayer. Ayer me sucedió algo que fue la oportunidad donde Dios me dio para yo dar testimonio de este Cristo maravilloso. Y le daba la gloria a Dios. ¿Sabe por qué le daba la gloria a Dios? Porque esa mañana pude levantarme muy temprano y hablar y estar en comunión con Dios. Porque eso es lo que hacía Jesús. Dice que Él oraba toda la noche, Jesús. Pero de mañana dice que Él salía y sucedían milagros. Toda la noche Él tenía una relación con el Padre. Él se apartaba, dice. ¿A qué? ¿A dormir? No, se apartaba a orar. A orar, a tener comunión con el Padre, porque el Padre ahí le iba a decir lo que Él tenía que hacer. Y sabe que esa mañana, luego después que oré, estuve con el Señor. Me quebrantó el Señor porque oraba por toda esta situación, por todo lo que hoy se está viviendo. Y sabe que después salí a comprar y sabe que me sucedió algo en ese momento. Allí donde entré en esa panadería a comprar y una joven que la conocía siempre porque siempre voy a comprar ese lugar, ya le había hablado de Dios anteriormente, pero nunca hay que cansar a la gente. Hay que hablarles, presentarle de Cristo y orar por ella, porque el Espíritu Santo va a obrar en esa alma. Y cuando entro a ese lugar, no entré sola, entré con el Señor. Y no había nadie, solo estaba esa mujer. Y le empecé a hablar y ella algo había entendido mal, entonces yo le digo que por qué ella estaba así. Y me dice, ¿usted nunca estuvo en una situación mal? ¿Nunca estuvo en una situación? Le digo, y hablaba fuerte, le digo, no sé por qué hablas de esa forma. Yo entró la paz aquí a este lugar. Y claro, ¿qué había pasado? Ella estaba tan nerviosa, tan mal, por todo lo que le había sucedido durante toda la mañana. Entonces ella se quebró en ese momento y me dijo, ¿sabe qué, señora? Yo estoy cansada, me decía. Cansada. Y me decía, yo le digo, ¿sabe qué? Vos necesitas de Dios. Y ahí me recordaba esta palabra. Y esto será de ocasión para dar testimonio. Era la ocasión para hablar de Cristo.
Era la ocasión para decirle a esa joven, tú necesitas de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? No creo en Dios. Le digo, ¿viste? Necesitas de Dios. Y ella me decía, porque me han insultado. ¿Qué no me han dicho? Porque hoy hay tanta medición de que no te acerque, que te acerque a 1 metro, que te retire. Y hay gente que no entiende. Hay gente que no quiere hacer eso. Y hay gente que viene desde afuera y se topa con otra persona porque está mal. Yo le digo, te entiendo, yo te comprendo. Hoy la gente está mal. Hoy la gente necesita de Dios. Hoy el mundo entero necesita que le hablen de Cristo. Hoy la gente está mal, está preocupada, está asustada, está en pánico, tiene miedo. Hace un momento se habló de esta palabra y me quitó todo temor. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Por eso debemos hablar de Cristo. Estamos viendo estos acontecimientos que está pasando porque Dios lo permitió. Dice su palabra que ninguna hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Hoy todo lo que se está viviendo es la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 25, mire, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Hay gente asustada por todo esto que está sucediendo. Por eso, como le dije de un principio, el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado por todo el mundo. Esto es lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, ya esto que hemos visto fue profetizado. Para nosotros, mire, los creyentes, esto no debe ser una preocupación para nosotros. Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros conocemos realmente lo que Dios habló en su palabra. Lo que Jesús venía hablando. Los acontecimientos que hoy está pasando. Pero nosotros debemos tener, cuando el Señor nos mandó que nos resguardemos, es para buscar del Señor. ¿Por qué no salir de noche? Porque debemos estar resguardados. Allí, mire, en Éxodo, quiero leerte una palabra. En Éxodo, capítulo 12, dice, Éxodo capítulo 12, versículo 22, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el tindel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Se dan cuenta? Dios también, como mandó a resguardar al pueblo allí, Él tiene cuidado de sus hijos. Él guarda de sus hijos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tindel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí está la palabra. Porque han puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando le creemos realmente a esta palabra, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros porque Él está en medio nuestro. Y quería hablarte realmente de que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos dar testimonio.
¿sí? Debemos hablar de Cristo en este tiempo. Que esto sea ocasión, que todo este movimiento, todo esto lo que está sucediendo, las enfermedades, las plagas, ¿sí? Que esto nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que sea ocasión para dar testimonio. ¿Estará usted dando testimonio en este tiempo? Porque debemos dar testimonio de este Cristo amado, de este Cristo maravilloso. Porque en el versículo 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién está confiando en este tiempo? ¿Está confiando en Dios? ¿O está confiando en el miedo, en el temor, en el pánico? ¿En quién usted está confiando? Yo estoy confiando en Dios. Y sabe que cuando me retiré de ese lugar, le dije a esta joven, dame la mano, le dije. Dame la mano. Y llámame. Y ella me dijo, no la voy a llamar. Porque ella estaba enojada. Pero yo sé que en algún momento las palabras que le dije, yo sé que el Espíritu Santo, porque esa es su palabra, que nunca volverá vacía. Pero nosotros, fue la oportunidad. Mi esposo, el pastor, siempre dice, siempre Dios te va a poner la oportunidad para que vos hables. Si no hablaste en ese momento, ya no sabes si va a haber otra oportunidad. Por eso habla de Cristo. Dios te va a dar, día tras día te va a dar una oportunidad. Dios te va a poner a alguien a hablar de Cristo. Ya estamos viendo lo que está sucediendo. Tú debes aceptar a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y tu vida va a ser salva. Y quería leerte esta palabra allí donde dice el libro de... donde meditaba esta palabra. Que no somos nosotros el que va a hacer la diferencia en este tiempo. Allí en el libro de Malaquías. Porque no es el hombre, no es la mujer que hace la diferencia. El que entra y el que no entra. El que se salva y el que no se salva. No, es el Señor. Es el Señor el que hace la diferencia. Y dice allí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18, dice, entonces os volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios sabe. Dios sabe el que le sirve y el que no le sirve. Dios sabe el que le ama y el que no le ama. Dios lo sabe. Y Dios sabe de aquellos que lo han rechazado durante todo este tiempo. Dios es justo. Dios es justo. Por eso Él dice que Él hará diferencia entre el justo y el malo. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Habéis dicho por demás es servir a Dios? ¿Estamos sirviendo al Señor en este tiempo? ¿Estamos haciendo su voluntad? Él es el que hace la diferencia. No es el hombre, no es la mujer. Por eso en este tiempo, que no dejemos, aumentemos en todo este tiempo, hemos estado hablando de la fe. ¿Sí? De que no dejemos que el temor, que el miedo entre en nosotros, sino que la fe, sino pongamos esa fe y esa confianza en el Señor, ¿sí? Y voy terminando con esto allí en Primera de Juan, allí en el libro de Primera de Juan, quiero leerte sobre el miedo, sobre el temor, ¿sí? Dice que el perfecto amor echa Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor. ¿Se da cuenta?
no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Yo te invito en esta tarde que acepte a Cristo en tu corazón. ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Hay pánico? Acércate al Señor. Esa fue la palabra que yo le dije a esta joven. Vos necesitas de Dios. ¿Sabe? Y ella le pude tomar la mano y hablarle de Dios. ¿Sí? Y con esta palabra quiero terminar. Allí en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, donde dice, sino que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, quita el temor, quita el miedo, quita todo. Pero tú te tienes que aferrar, ¿sí?, a esta promesa de allí del Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra, este es el mensaje en esta tarde, en esta noche, y que tú puedas reflexionar, ¿sí? Y es tiempo de volverte. Vuélvete, da la vuelta, da un giro. Tómate de la mano de Cristo. Tómate la mano del Señor. Acéptalo a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida, para que nada que haya en el mundo, lo malo, te sobrevenga. Aférrate, ¿sí? Aférrate al Señor. Que Dios te bendiga.